tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues ya estamos en Cita con la historia, cita con don Pío Moa. La semana pasada empezamos un ciclo de programas que versan sobre España en Europa. Hoy, dentro de ese ciclo de España en Europa, vamos a tratar los ámbitos culturales español e ingleses comparados. Español e inglés comparados. Sí, hacer una pequeña comparación. Don Pío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que si la semana pasada hablábamos dentro de este ciclo de España en Europa, hablábamos de lo que Europa debe a España, hoy toca hablar de esa comparación, ¿no? Los ámbitos culturales español e inglés comparados. Sí, evidentemente es un tema demasiado amplio para un programa, pero aquí haremos una pequeña síntesis, una especie de introducción al asunto, ¿no? Pero antes tenemos una editorial, ¿no? Tenemos un editorial y tenemos quiero tratar un par de cuestiones previas, ¿no? El próximo día 2 saldrá al público Europa, una introducción a su historia, que dedico a los políticos y periodistas, porque todos somos muy europeístas, pero quizás no tengamos una idea muy clara sobre Europa, y espero poder ayudar en ese sentido un poco. Siempre todo es discutible, claro. Y el día 18, en el Casino de Madrid, presentaré el libro La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España. 18 de noviembre. Sí, son dos libros que casi se solapan. Sí. Pero, en fin, han sido... Bueno, pues que yo puse la presentación del día 18, habrá tiempo de irla anunciando en el Casino de Madrid. Sí. A eso a las 7:30, ¿ha dicho? A las 7:30. 7:30, sí. Muy bien. Y el día 2, muy importante, yo he de decir que soy uno de los privilegiados que ya tengo el libro sobre la mesa, ¿eh? El primero. El primero lo tengo yo, con lo cual se lo agradezco muchísimo, sí. Y yo la próxima semana ya lo tendré debidamente estudiado. Bueno, y por lo demás continuamos nuestra campaña de 300 por 20. Hemos calculado 20 euros mensuales porque no desequilibran casi ningún presupuesto. Entonces vamos a ver cómo está la cuestión. El mero sostenimiento del programa sin más alcance exige 3.000 euros mensuales, pero necesitamos al menos el doble para fomentar su divulgación, sobre todo hacia la universidad, y para emprender otras actividades. Partimos de la asociación Tiempo de Ideas y como indica su nombre, pues este programa no es ni debe ser la única idea a desarrollar en un tiempo como este de crisis política y social, como el tiempo que vivimos, ¿no? Pues bien, en este último mes hemos recibido 41 entradas de los famosos 20 euros, que hemos calculado, ya digo, porque no desequilibran casi ningún presupuesto. Bueno, esto significa 820 euros, una cantidad totalmente insuficiente. Otras entradas, naturalmente lo agradecemos especialmente a los que lo han hecho, ¿no? Otras entradas, que van de 5 a 200 euros, han permitido llegar a los 2.000 en total, lo que sigue siendo muy insuficiente. El programa habría cerrado hace tiempo si a principios de año no hubiéramos recibido una inyección de 14.000 euros de distinta procedencia. Y queremos señalar a los oyentes que si bien el trabajo de clarificación histórico depende de nosotros, este que hacemos nosotros en concreto, su sostenimiento y difusión depende de ustedes. ¿Por qué el programa se mantiene de manera tan precaria? Simplemente porque existe muy poca conciencia de la importancia de desbaratar la falsificación del pasado, de poca conciencia de que el hecho de que un pueblo que ignora o falsea su pasado es un pueblo sin futuro, por mucho que hablen de mirar al futuro. Las políticas que están empujando a España a la disgregación o a ser fagocitados por la Unión Europea o a hacer de nuestra cultura un apéndice pintoresco de la cultura anglosajona, todo eso tiene su raíz en la falsificación de la historia. Esto debe cambiar y puede cambiar, pero exige el esfuerzo de todos. Así que hacemos un llamamiento más a nuestros oyentes a tomar conciencia y a obrar en consecuencia. Vuelvo a decir el número de cuenta, que es Asociación Tiempo de Ideas, siglo XXI, BBVA, ES09. Un segundo, ES09. 0182. 0182. 1364. 1364. 33. 33. 020.
020 154 154 3346 33 46. Esto, si no tienen ustedes tiempo ahora de anotarlo, como lo pueden ver en YouTube, el programa, y ahí lo pueden coger fácilmente. Muy bien. Pero lo importante que aquel que lo desee que colabore con para la divulgación de este programa y su sostenimiento. Y hablando de todo esto, hablando de los el programa o de los ámbitos culturales españoles. Pero antes vamos con el editorial. Una editorial. La editorial, sí. Esto, precisamente lo que acabamos de señalar, pues se ha puesto de manifiesto en estos días con el problema de la OTAN, de la flota rusa que iba hacia Siria, parece ser, y que se ha obligado a España a no abastecerla, a pesar de que esto era una costumbre establecida desde hace años y a pesar de que Rusia no es un país enemigo. Así que he hecho en mi blog de www.piomoa.es unos artículos exponiendo la conveniencia de que España salga de la OTAN. Esto seguramente escandalizará a muchos, pero es una cuestión que debe debatirse. Y como ustedes habrán visto que en los debates políticos entre partidos la política exterior española no cuenta, como si España no fuera un país independiente, sino que su política exterior viniera ya marcada por otros. Esa pérdida de soberanía que hemos comentado. Exactamente. Pues por lo menos aquí, y es de esperar que cada vez más se tome conciencia de que esto es un problema, que no está solucionado. La OTAN fue concebida como una defensa unánime de sus miembros contra agresiones externas, que por entonces solo podían ser soviéticas. España, como el resto de Europa occidental, estaba desde luego expuesta a esa agresión, en la que entraba la subversión interna del Partido Comunista. Y dentro de ello, las agresiones marroquíes eran molestas, pero no demasiado importantes. El Sáhara se entregó porque todos, polisarios, argelinos, marroquíes y mauritanos, exigían cuanto antes la salida de España. Así que, aunque en condiciones algo humillantes, España les dejó el territorio, que se convirtió en un regalo envenenado para todos ellos. A su vez, USA apoyaba a Marruecos porque un Sáhara en poder de los pro-argelinos y por tanto pro-soviéticos polisarios rodearía por tierra a Marruecos, lo que no era una salida aceptable. Y España demostraba una gran inseguridad para mantener aquella zona. Marruecos, en cambio, no, por consiguiente apoyaron a Marruecos. Lo demás a ellos no les importaba demasiado. Les daba igual. Pero una vez caído el Imperio Soviético, el único enemigo potencial que quedaba a España era y es Marruecos. Este país ha mantenido guerras con todos sus vecinos y reclama territorios muy extensos, aunque los haya dejado en sordina. Hasta Tombuctú creo que reclamaba. Con respecto a España, aparte de Ceuta y Melilla, se siente heredero del Imperio Almohade y de Al-Ándalus, aunque esta reivindicación no entre en su agenda inmediata tampoco, ¿no? Pero sus posibilidades frente a España son remotas, tanto por su debilidad en todos los terrenos, como porque ni Francia ni USA, que en parte tutelan a Rabat, pues no les interesa fomentar un conflicto en una zona geoestratégica tan importante. Ahora, uno se pregunta, ¿podría esa actitud de USA y Francia variar si España se declarase neutral, saliendo de la OTAN, incluso prescindiendo de las bases useñas? Es posible si la neutralidad fuese acompañada de hostilidad manifiesta hacia la OTAN. Pero la neutralidad no tiene por qué significar hostilidad, como no lo significa para Suecia o para Suiza, que son neutrales y ya no son respetados por todos, precisamente porque mantienen una actitud firme. Sin duda habría presiones, claro, presiones y chantajes, pero una actitud clara y firme española los superaría sin duda, ¿no? La OTAN tendría mucho que perder si enconase los ánimos en una región del mundo tan importante geoestratégicamente como es España en su conjunto y la zona de Gibraltar más. Y difícilmente se impondrían salidas insensatas. Por eso, la línea defensiva fundamental para España es el eje Baleares-Gibraltar-Canarias. Y nos encontramos con que en el centro mismo de ese eje, en su punto neurálgico, está el dominio de una potencia extranjera, de Inglaterra, cuyas provocaciones y agresiones no cesan en aquella zona.
Los gobiernos españoles, haciendo gala de su indiferencia por los intereses nacionales y de su carácter lacayuno, insisten en que Inglaterra es un país amigo y aliado, pero ningún país amigo de otro mantiene en territorio de éste la humillación y el ultraje permanentes de una colonia, sobre todo en un punto tan sensible como Gibraltar. Este mero hecho demuestra no solo que a España no se le pierde nada en la OTAN y sus misiones de paz, como llaman a sus continuas agresiones, y menos aún en sus designios contra Rusia, sino que tiene mucho que perder, y lo está perdiendo España. Reiteremos que la presencia de la colonia constituye una agresión permanente contra nosotros por parte de semejantes aliados y amigos, pues no debe olvidarse que la OTAN, así como la Unión Europea, amparan ese ultraje, que de paso debilita y condiciona nuestras opciones militares y defensivas. Dicho de otra manera, la OTAN nació para defender a la Unión Soviética. Caída la Unión Soviética, la OTAN dejaba de tener un objetivo claro. Pero lo que se ha hecho es todo lo contrario. La OTAN era una alianza del Atlántico Norte y ahora se ha extendido a todo el hemisferio norte y con el pretexto o la intención, es difícil decirlo, de establecer democracias, democratizar a los países árabes, los ha sumido en guerras civiles, ha fomentado el desarrollo del Estado Islámico, de otras fuerzas islámicas por el estilo, y ha creado un caos sangriento terrible, que estamos pagando ahora con las oleadas de refugiados, entre otras muchas cosas, ¿no? La penúltima agresión de la OTAN contra España y su intromisión en nuestros asuntos internos se ha manifestado con plena, vamos a decir, desvergüenza en el chantaje para impedir que una flota rusa repostase en Ceuta, como ha sido normal desde hace años. Esto en el blog he expuesto unas consideraciones de alguien que fue primer lord del Almirantazgo, o sea, un personaje muy influyente, que hablaba de la cuestión de Gibraltar y de España y Rusia, y con un descaro y una arrogancia que te dejan pasmados. O sea, estos tíos desprecian totalmente a España, porque el gobierno español es despreciable en este sentido. Bien, dice, ¿acaso España tiene algún conflicto con Rusia? ¿Por qué debería España seguir unas directrices peligrosas y finalmente criminales para provocar a ese país? Porque claro, están tratando de convencernos que Rusia es un grave peligro para Europa o no sé qué. Rusia es un país que podía ser, efectivamente, podría llegar a ser un grave peligro, pero para eso necesitaría primero tener una economía fuerte, que no la tiene ni remotamente, tener unos gastos militares enormes que son insignificantes al lado de los de USA, son aproximadamente una sexta parte de los presupuestos militares useños, y también de los presupuestos, muy inferior a los presupuestos militares de la Unión Europea, ¿no? Y además es un país con una demografía estancada, en retroceso en realidad, está perdiendo población, además envejecida, o sea, un país así no puede permitirse muchas agresiones, pero si se le cerca y si la cosa, pues las cosas pueden cambiar. Bueno, el argumento es que los barcos rusos van a Siria a apoyar a Assad, pero casualmente tienen todo el derecho internacional y moral a hacerlo, porque el gobierno sirio es un gobierno legal reconocido en la ONU. Quienes no tienen el menor derecho son USA y la UE a fomentar esa espantosa guerra civil en Siria, a intervenir con aviación o de otras formas a destruir el país. Lo hacen, según dicen, para derrocar a un tirano y traer la democracia, exactamente como en Libia, Irak, Afganistán o Egipto. En Egipto terminó un golpe militar. Putin ha dicho con toda lógica, no queremos una democracia como la que han llevado a Irak. Bien, ¿qué conclusión sacar? Pues la más evidente. España tiene sus intereses que no coinciden con los de los que dirigen la OTAN y que también son ajenos a los intereses rusos, los nuestros. ¿Por qué ha de mezclarse España en las aventuras bélicas de unos y de otros? Además, a las órdenes del mando useño, básicamente, ¿no? Pocas veces se ha visto un argumento práctico más claro en pro de la neutralidad que este que ha suministrado la cuestión de la flota rusa, ¿no? España tuvo su parte deshonrosa en la delictiva agresión a Libia, donde de nuevo nada se nos perdía y debiera haber sacado ya las lecciones pertinentes. Algo que es imposible con la clase política que hoy por hoy tenemos.
Y, en definitiva, lo que se trata es de señalar cuáles son nuestros intereses internacionales y cuáles son nuestras conveniencias, que, insisto, no pueden coincidir con las de unos aliados que, por ejemplo, que no protegen a Ceuta y Melilla, pero sí a la colonia inglesa de Gibraltar. Entre otras muchas cosas. Bien, este es el segundo de 3 o quizá 4 artículos que voy a sacar sobre este tema. Sobre el tema de la OTAN y... en el blog www.piomoa.es. De todas maneras, muy interesante. Yo tuve ocasión de leerle, incluso le gustó calificar de lacayos, ¿no? Aquellos que defendían ¿cómo diría yo? La cesión de soberanía que tiene España frente a la OTAN, ¿no? Y sobre todo el incidente tan desagradable con Rusia. Porque además da la casualidad de que nosotros no tenemos ningún enemigo potencial excepto Marruecos. Y Marruecos es un enemigo hoy por hoy y a largo plazo muy débil, como para que no podamos resolver nuestros problemas con ellos pacíficamente, y si ellos optaran por la solución militar, también militarmente. Pero en principio es eso, ¿no? Tenemos esta... y en eso precisamente es en lo que no nos ampara la OTAN. Ceuta ni Melilla ni ante Marruecos, porque Marruecos resulta que es también un país muy aliado de USA y de Francia. Y esto se ha visto, por ejemplo, cuando lo de Perejil y cosas así. Pero bueno, la cuestión básica y general es esta. Nuestros intereses, en mi opinión, no coinciden en absoluto con los de la OTAN. Y la OTAN nos está llevando a participar en agresiones y en problemas muy graves. Quizás el más inmediato es el de Libia. En Libia, con el pretexto de acabar con un tirano, han creado un caos atroz, del cual nosotros podemos sufrir graves consecuencias. Sí, en oleadas de inmigración ilegal, entre otras cosas. Si le parece, don Pío, antes de meternos en materia, vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y continuamos. Sí. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Y ahora sí nos vamos a meter en materia los ámbitos culturales español e inglés comparados. Sí. Dentro de este ciclo de programas se llama España en Europa. Eso es. Para encuadrar el tema, hay que decir que los países europeos, que tienen un fondo cultural común, principalmente cristiano, y un remoto fondo lingüístico indoeuropeo, tienen culturas muy variadas en lengua, en costumbres, instituciones, economías, literaturas, artes, etcétera, ¿no? Y también diferencias religiosas pronunciadas sobre la base común cristiana y también sobre los racionalismos originados en la Ilustración, que han disminuido mucho el impacto religioso cristiano, ¿no? Y también tienen los países europeos historias muy variadas y a menudo en choque entre ellos. En la portada del libro Europa, una introducción a su historia, sale una imagen de Atenea, lo que en cierto modo rompe con el hecho de que el fondo de la cultura europea sea cristiano y no griego pagano. Pero la cultura europea está también en la raíz de la europea, la cultura griega está también en la raíz de la europea, pero ha sido conservada y difundida a través del cristianismo. Además, suele simbolizarse a Europa por el relato mítico del rapto de la princesa fenicia del mismo nombre, de Europa, raptada por Zeus, transformado en toro, ¿no? Pero Atenea era a un tiempo la diosa de la sabiduría y de la guerra, y creo que resume esa doble característica de la civilización europea, es decir, su inquietud intelectual o espiritual y su belicosidad. Las dos cosas han ido muy juntas en la historia de Europa. En fin, lo de la portada de todas maneras es un asunto secundario. Anecdótico. Sí. Bien, de modo que cuando se condena el viejo lema turístico España es diferente, solo se demuestra cierta ignorancia básica. No solo España, sino también Francia, Rusia, Inglaterra o cualquier otra nación europea tienen muchas diferencias significativas con sus vecinas, en historia, lengua, cultura, etc. Hablar de Europa en el sentido que corrientemente se hace, como si fuera un todo homogéneo, solo revela ignorancia una vez más. Y más ignorancia todavía la idea de que dentro de Europa España es lo peor. Como decía el célebre poema de Gil de Viedma, de todas las historias, la de España es la más triste porque termina mal. De estas gansadas se compone gran parte del actual páramo de la cultura, aunque en otros aspectos Gil de Viedma fuera un poeta apreciable. Es normal que España no le gustase en exceso, porque él era pederasta y comunistoide.
su petición de entrada en el Partido Comunista fue rechazada por ser homosexual. Parece que había mucha homofobia en la izquierda, entonces luego han cambiado. En fin, vamos a la historia. En el libro he destacado una diferencia a lo largo del tiempo entre la Europa de los imperios y la Europa de las naciones. La Europa de los imperios ha ocupado el centro y el este del continente hasta prácticamente el siglo XX, mientras que la Europa de las naciones se ha limitado al arco atlántico desde Escandinavia hasta España. La Europa de los imperios ha incluido al Sacro Imperio Romano-Germánico, al polaco-lituano, al austrohúngaro, al ruso o al otomano, que han ocupado la mayor parte del continente. Puede decirse que esto ha ocurrido, como digo, hasta los siglos XIX y XX, cuando los imperios se han desintegrado en nuevas naciones, es decir, cuando sus comunidades culturales se han dotado de estados propios. Así que vamos a explicar, creo que ya hemos hecho alguna otra vez, la cuestión del imperio y la nación. Podemos definir un imperio como un poder político que a partir de una nación predomina sobre diversas comunidades culturales o sobre otras naciones que al perder su independencia dejan de serlo. Una nación es una comunidad cultural bastante homogénea que se ha dotado de un estado propio, aunque a menudo tienda a crearse un imperio a su vez, la nación. Es decir, un imperio tiene una base nacional que priva de estado propio a otras comunidades culturales, que a lo mejor nunca lo han tenido tampoco estado, ¿no? La diferencia entre la Europa de los imperios y la de las naciones se forjó ya en la época de las invasiones o de supervivencia o alta edad media, como se prefiera llamarle. Ya hemos tenido un programa hablando de esta periodización de la historia europea, que es en edad antigua, media, moderna y contemporánea, que es inadmisible, ¿no? Por lo menos en el concepto. Sí. Es decir, un imperio... España y Francia fueron probablemente las primeras naciones europeas, aunque de Francia surgiera el primer imperio colonial occidental, el de Carlomagno. No obstante, Francia se separó de otros intentos del Sacro Imperio, otros intentos de formar un imperio en Centro Europa, ¿no? La evolución de España es muy distinta de la del resto de Europa, por cuanto la nación, formada con Leovigildo, como hemos explicado en otra sesión, desapareció prácticamente con la invasión musulmana, la cual habría integrado la península en un ámbito cultural muy distinto, de carácter africano-oriental, como pudo haber ocurrido también en la Segunda Guerra Púnica, si Cartago hubiera vencido a Roma, claro. Hubiese cambiado todo, ¿no? Hubiese cambiado todo. La historia habría sido distinta. El largo esfuerzo de la reconquista y la recomposición nacional dentro del ámbito europeo son ciertamente un fenómeno único en la historia, porque ninguna nación islamizada ha vuelto al cristianismo. Hay que decir también que, una vez culminada la reconquista, las fronteras españolas han permanecido más estables que las de cualquier otro país europeo, lo que no deja de ser otra diferencia importante. Baste considerar cómo incluso en tiempos tan recientes como los siglos XIX y XX han cambiado sustancialmente las fronteras de la mayoría de los países, desde el Reino Unido hasta la Unión Soviética, con la desintegración de esta, claro. Estas variaciones de fronteras se han producido a menudo de forma catastrófica y en este sentido España ha destacado por su estabilidad, a pesar de lo que dicen muchos que si es un país cainita y etcétera. O sea, no tiende más a la dispersión que otros, y al contrario, más bien la experiencia ha sido que se ha mantenido unido mejor que otros. Otra característica de las naciones europeas del arco atlántico fue su impulso hacia el mar y la formación de imperios transoceánicos. Los países pioneros fueron Portugal y España a finales del siglo XV, luego seguidos por Inglaterra, Holanda y Francia, pero ya propiamente en el siglo XVII. Así que no deja de ser llamativo también que en estas empresas no participaran los países escandinavos, que en la era vikinga habían demostrado ser unos marinos tan audaces. Posteriormente, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, las nuevas naciones Alemania e Italia trataron de hacerse con nuevos imperios, sobre todo en África. Y Francia amplió sus posesiones de manera considerable. Y Bélgica también se hizo con el Congo. Sin embargo, Alemania e Italia perdieron muy pronto sus imperios en la primera
Alemania en la Primera Guerra Mundial e Italia en la Segunda. Lo que aquí nos interesa es que de todos estos imperios, solamente España e Inglaterra han conformado extensos ámbitos culturales propios, una especie de subcivilizaciones que se extendían por otros continentes. Y su rasgo básico es el idioma, pero incluye otros muchos aspectos. En menor medida, aunque de manera más laxa, también ha ocurrido con Portugal. Su idioma es, por ejemplo, el idioma portugués es el más hablado en el hemisferio sur del globo, aunque la divergencia cultural entre Brasil y su antigua metrópoli es muy fuerte, ¿no? Y en menor medida aún ha pasado con Francia. Francia hace un gran esfuerzo por mantener la francofonía, aunque su impronta cultural sobre territorios étnicamente muy distintos es bastante superficial, sobre todo en Asia, por ejemplo, en Indochina, la antigua Indochina ha perdido prácticamente casi todo, y en África, en África el propio francés está en retroceso frente al inglés como segunda lengua en varios de sus antiguos dominios. En cuanto a Holanda, su legado cultural en lo que fue su extenso imperio en Indonesia es poco menos que irrelevante. Y la misma metrópoli, la misma Holanda, está, por así decir, colonizada culturalmente por el inglés y por la cultura anglosajona, una tendencia que se da en gran parte del mundo, incluyendo a España y su antiguo imperio. Esta especie de colonización cultural. Hay un detalle muy curioso que puede parecer anecdótico, pero en Argentina o en Colombia pone pare en la señal del stop. Sí. Y en la propia España no lo pone. Y en Inglaterra tampoco pone stop, por lo menos cuando yo estuve allí, claro. Pone halt. Es verdad. Que por ir más allá. No, pero es que además stop lo utilizan todos para todo actualmente. Sí. Stop a esto, stop al otro, stop a los toros. Pero eso es una insignificancia al lado de otras muchísimas. No, es anecdótico. Sí. ¿No? Bueno, pues vamos a tratar algunas características precisas de los ámbitos culturales hispano y anglo, ¿no? Yo creo, vamos a empezar por distinguir entre colonia y dominio en un sentido precisamente contrario al empleado por el imperialismo inglés. La colonización consiste básicamente en la implantación de población como grupo dominante de un país en otros países. Las colonizaciones han sido a menudo en la historia un factor de progreso. Son clásicas las colonizaciones fenicias y griegas en el Mediterráneo, y desde allá viene, por lo menos. Por dominio entendemos una forma de imperialismo en la cual las poblaciones de un país son sometidas políticamente y la metrópoli solo destaca allí pequeños grupos destinados a administrar el territorio. Así, en la terminología inglesa, los dominios son lo que precisamente llamamos aquí colonias, es decir, la imposición hegemónica de grupos importantes de ingleses en otros países. Y propiamente colonias al estilo griego serían Canadá, Australia, Nueva Zelanda o incluso Sudáfrica, extensiones al principio poco pobladas en su mayoría, donde los europeos se hicieron pronto mayoritarios. Mientras que los dominios serían sus extensas posesiones en África y Asia principalmente, que eran bastante pobladas o muy pobladas previamente, o poco aptas para la forma de vida europea por el clima o por otras razones. Así, el imperio inglés se desarrolló en dos ámbitos, el de las colonias propiamente dichas, o sea, Canadá, Australia, etcétera, y el de los dominios. La implantación de colonias se acompañó del acoso y a menudo del exterminio de los naturales. En los países más poblados, el dominio tuvo sobre todo carácter comercial, como extracción de recursos para la metrópoli, que dejaban de todas formas algunas ventajas a las poblaciones dominadas. Y en el caso español, las dos cosas, dominio y colonización, fueron juntas. En América, menos colonización hubo en Filipinas, pero sobre todo en América fueron juntas la colonización y el dominio. Las diferencias entre los dos imperios empiezan ya con el modo como fueron construidos. En el caso español fue construido a través principalmente de los conquistadores, los cuales se hicieron con el poder directamente o aliándose con unos u otros grupos indígenas. Esto lo hicieron de modo por así reglamentado, tomando posesión en nombre del rey y derrotando a los poderes del lugar, y todavía más reglamentado a continuación desde la misma España, por medio de leyes que establecían el respeto a los indígenas, que eran considerados súbditos de la corona.
Este respeto se cumplió más o menos, pero en conjunto sí se hizo. Una buena prueba es que cuando llegan las guerras de independencia, los indios en general estaban al lado de España y no de los independentistas. Esto es muy significativo. No se habla de ello, pero es muy significativo. O sea, en España incluso elaboró las leyes de Indias, que en muchos casos se adelantan a las del siglo XX y que constituyen un verdadero monumento legislativo. Por el contrario, los ingleses llevaron adelante sus conquistas como empresas comerciales, particularmente en Asia. Y vamos a extendernos sobre todo sobre India, que fue la perla o la joya de la corona, como se la ha llamado, y que fue su dominio principal, no en el sentido en que ellos hablan de dominio. Su caso puede ser el más ilustrativo, así que nos centraremos un poco en él. India, o la India, en fin, yo soy partidario de suprimir esto, también se decía el Egipto o la Argentina, pero en fin, bueno, India. Las otras posesiones inglesas adyacentes formaban un subcontinente tan extenso como la mitad de Europa. Y era también una de las zonas más pobladas del planeta, con unos 255 millones de habitantes en 1881. Que hay que tener en cuenta que la población europea por aquellas fechas era muy poco superior, quizás se acercara a los 300 millones. Esto implicaba que en la India había una densidad de población casi doble que en Europa. Eso se debía también a que el país disponía de amplias zonas muy fértiles, de técnicas agrícolas bastante complejas, elaboradas a lo largo de siglos, y de una estructura comercial y artesanal muy desarrolladas, ¿no? La historia, por otra parte, la historia civilizada india es bastante más antigua que la europea. Aparte de civilizaciones muy antiguas y localizadas, como en torno al Valle del Indo, gran parte del norte del país sufrió una invasión indoeuropea en torno al siglo XVIII a.C., que estableció una cultura que duró hasta el 6 a.C., unos 12 siglos, y que dejó una impronta duradera hasta hoy, a pesar de otras numerosas invasiones y culturas dominantes. Así, el sistema de castas y la religión hinduista, que es profesada hoy por el 80% de la población, viene de aquella época. Y 80% de la población es lo que llamamos India, que abarca como 2/3 del dominio inglés, que incluía Pakistán, Bangladesh y Birmania. La América conquistada por los españoles estaba mucho menos poblada, a pesar de las fantasías de las casas, y mucho más atrasada culturalmente, aunque las civilizaciones mexica o azteca y la civilización inca pues eran muy notables, a pesar de su atraso técnico. También allí se habían producido invasiones de unas etnias o pueblos por otras, con destrucción de diversas civilizaciones anteriores. En India, la dominación inglesa partió de una compañía, o sea, partió de lo que se llamaba la Compañía Británica o la Compañía Inglesa, de las dos formas se llamaba, de las Indias Orientales, la cual actuaba allí prácticamente como una nación soberana. O sea, la compañía mercantil tenía tropas, tenía una flota armada, podía practicar la piratería cuando le convenía, y buscaba la máxima rentabilidad para sus accionistas, claro. Y cómo se produjo fue a través de enclaves comerciales que se crearon en la India o en India mediante una mezcla del uso de la fuerza y de sobornos, ¿no?, a los poderes locales, ¿no? En aquella época India estaba, o sea, estamos hablando del siglo XVII, el siglo XVII sobre todo, ¿no? Estaba casi entera bajo el poder del Imperio Mogol, un imperio que venía ya de la época de Tamerlán. Y la penetración inglesa se hizo ampliando progresivamente sus enclaves y eliminando violentamente, claro está, la competencia de los comerciantes portugueses y de las compañías parecidas a la inglesa, compañía holandesa y francesa, ¿no? Hacia mediados del siglo XVIII, la Compañía de Indias Orientales se había convertido en el poder efectivo en el subcontinente. El imperio mogol había perdido o quedaba como una cosa casi decorativa, o sea, manejada por la compañía esta inglesa. Una consecuencia del poder de la compañía fue la imposición de impuestos brutales a los nativos, que los reducían a un nivel de mera subsistencia, y la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos comerciales, que eran útiles para la exportación y daban más beneficios, claro. Entre ellos el opio, a fin de asegurar las ganancias.
Al complicarse ello con malas condiciones climáticas, el resultado fueron grandes hambrunas. La mayor de ellas fue la de Bengala entre 1770 y 1773, en que perecieron alrededor de 10 millones de bengalíes. 10 millones. Un tercio de la población. Como la muerte de la gente disminuía la de personas a las que extraer impuestos, pues estos aumentaban, con lo cual se creaba un círculo vicioso. Esta hambruna tuvo una consecuencia inesperada. Es curioso, a pesar de sus exacciones, la compañía estaba al borde de la quiebra y tenía almacenadas grandes cantidades de té que no lograba vender. Como las decisiones políticas tienen a menudo consecuencias impredecibles, el Parlamento inglés decidió, para ayudar a la compañía, permitirle el envío directo del té a las 13 colonias que tenía establecidas en la parte norte de América. Pero el té iba consignado con un impuesto, lo que significaba que el Parlamento inglés se arrogaba el derecho de imponer impuestos en aquellas colonias sin aceptar representación de ellas. Ello motivó protestas y en 1773 la destrucción de un cargamento de té en Boston, lo cual suele considerarse el prolegómeno del movimiento que iba a acabar en la independencia de las colonias en 1783, 10 años más tarde. El Estado inglés, o sea, ya vemos cómo las cosas muchas veces repercuten unas en otras, casi al otro lado del mundo. El Estado inglés intervino más directamente en la administración de la India a partir de la Gran Hambruna, pero ello no evitó nuevas hambrunas. A principios del siglo XIX, el poder del Estado inglés era prácticamente total, manejaba a su gusto el poder mogol, y después de la rebelión de los cipayos en 1857, el imperio mogol fue oficialmente abolido, la compañía fue oficialmente disuelta y se impulsó lo que llaman el Raj británico, que es decir, el poder británico, o más propiamente inglés. Hablo de inglés porque realmente el contenido nacional de Gran Bretaña o de Reino Unido es inglés en todos los sentidos, desde el idioma hasta todo lo demás, ¿no? Parte del territorio indio pues fue administrado directamente por Londres y otra parte quedó como protectorado, una especie de protectorado con reyes o príncipes indios pero sometidos. Las hambrunas siguieron siendo recurrentes y causaban cientos de miles y a veces millones de víctimas. En parte se debía a trastornos climáticos, pero más aún a la política inglesa. Por ejemplo, en 1866, o sea, mediados o avanzados el siglo XIX, otra hambruna en Orissa se cobró 1 millón de víctimas. 1 millón de víctimas. 1 millón de víctimas. En Inglaterra dominaba entonces una política ultraliberal y de libre mercado, por lo que suponían que era preferible no intervenir para paliar el hambre, porque sería más perjudicial que dejar que las leyes del mercado funcionasen por su cuenta, y en aquel momento lo que hacían era causar cientos de miles de muertos, ¿no? Curiosamente, otra gran hambruna había ocurrido en Irlanda entre 1845 y 49, al lado mismo de una Inglaterra que era el país más rico del mundo, y en una isla que era considerada parte directa del Estado británico, aunque en la práctica era un dominio, estaba dominada. Irlanda había sido conquistada con gran violencia. Sus tierras habían sido ocupadas por terratenientes ingleses y escoceses, y los irlandeses habían sido privados de derechos por ser católicos y se habían visto reducidos a la miseria, viviendo de una dieta de patatas. Cuando una enfermedad pudrió las patatas, millones de irlandeses se vieron sometidos al hambre, y que causó 1 millón de muertos, nada menos. La isla producía gran cantidad de alimentos, paradójicamente, los cuales se exportaban a Inglaterra, pero apenas se tomaron medidas para paliar la hambruna por considerar que el remedio sería peor, según las teorías económicas, vamos a decir. El recuerdo de aquella especie de genocidio, hay mucha discusión sobre si era un genocidio, no parece claro que lo era, ¿no? No es que los ingleses quisieran matar a los irlandeses, pero digamos que no les importaba que se murieran de hambre. Querían, en cierto modo, en fin, no hicieron nada significativo, ¿no? Como no lo habían hecho en Orissa, en la India, ¿no? Como no lo habían hecho tampoco en Bengala en otras ocasiones, ¿no? El recuerdo de aquella especie de genocidio, digo, quedaría como un incentivo para luchar contra la sumisión a Inglaterra
que se consiguió en los años 20 del siglo XX. Vamos a hacer, don Pío, justo aquí, lo vamos a dejar aquí, una brevísima pausa, volvemos de inmediato en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, encarando ya los últimos minutos del programa, don Pío. Tenemos unos 15 minutos todavía, ¿eh? Bueno, pues muy bien. Como estamos hablando de hambrunas y las consecuencias de este tipo de dominación, la última gran hambruna en la India se produjo en 1943, en plena Guerra Mundial, a consecuencia nuevamente de la política inglesa, que en ese caso era de tierra quemada ante el avance japonés por Birmania. Y el resultado fueron 3 millones de muertos en el 43. 3 millones de muertos. Es lo que se estima más generalmente, ¿eh? Después de la independencia, gran parte de la población india sufría hambre, pero sin llegar a hechos tan catastróficos. Es decir, la independencia benefició claramente a la India sobre el dominio inglés, ¿no? En cuanto a Hispanoamérica, nunca hubo tales catástrofes causadas por hambrunas o debidas a políticas económicas. Se acusa a la conquista de haber provocado un terrible genocidio, sobre todo en México, pero la realidad es que no ocurrió nada de eso. Hubo ciertamente epidemias, como las había en Europa, y que en ocasiones habían diezmado a las poblaciones. Sobre esto del genocidio ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y seguramente habrá que hablar más, ¿no? Como digo, hubo epidemias, como en Europa, y otras que seguramente en Europa había epidemias que a veces diezmaban a la población, y una de ellas, la Gran Peste, del siglo XIV, no es que diezmara a la población, es que la redujo en muchos sitios a 2/3, ¿no? Seguramente también en América habían ocurrido anteriormente epidemias parecidas, ¿no? Y eso fue todo. Ya vimos lo de las casas y la leyenda hoy cultivada más intensamente que nunca sobre el llamado genocidio. En general hay una diferencia esencial de actitud entre el imperialismo inglés y el español. El inglés consideraba a los nativos más bien como objetivos económicos, productores de bienes para la metrópoli y consumidores de algunos artículos producidos en la metrópoli. Así, la exportación de textiles de bajo precio desde Inglaterra arruinó la producción artesanal india, sin dejar alternativa, porque tampoco interesaba desarrollar allí una industria textil avanzada, ¿no?, en la India, ¿no? De esta manera tenían un mercado asegurado. La actitud de España no se le pareció en absoluto, pues desde el primer momento consideró a los indígenas como súbditos con derechos y trató de regular con mayor o menor éxito las actividades económicas para impedir la explotación brutal a que eran sometidos a menudo en otras colonias europeas, o el exterminio, como se hizo en otros países, ¿no? Tanto en las colonias europeas del Caribe como en las inglesas y holandesas, en Brasil o en las 13 colonias que se independizaron y dieron nacimiento a USA, se usó muy abundantemente la mano de obra esclava africana. Aun dentro de esta común esclavitud, los africanos eran bastante mejor tratados en las partes españolas que en las otras, y no pocos trataban de huir a ellas. Hay que decir que, aunque España se benefició del tráfico negrero, apenas participó en él, y ese tráfico, en cambio, desempeñó un papel muy importante en la prosperidad de Inglaterra y de Holanda. Bueno, puestos a señalar hechos desagradables, podemos aludir brevemente a las guerras del opio. Los negociantes ingleses en India y otras regiones lo exportaban en abundancia a China. Era su principal mercado. Y allí hacía estragos, sobre todo entre la juventud. El emperador chino Tao Quan prohibió el tráfico de opio y el gobierno inglés reaccionó protegiendo los intereses de la Compañía de Indias Orientales en 2 guerras, en 1839 y 1856. Los chinos fueron derrotados, se les impuso el tráfico del opio y la apertura de 5 puertos y la cesión de Hong Kong a perpetuidad a Inglaterra. Hong Kong, una especie de Gibraltar chino, vamos a decir, que se ha acabado, ¿no? En el 2000 creo que se puso fin. Sí. Otra diferencia importante entre las colonizaciones y dominios español e inglés ha sido la práctica ausencia de mestizaje en el imperio inglés y su presencia casi generalizada en el español. En India, los funcionarios y agentes ingleses prácticamente obraron como una quinta casta, agregada a las 4 castas tradicionales. Y no menos importancia ha tenido el aspecto religioso. Así, en la India actual decíamos que casi un 80% profesan la religión hindú, más un 14% la musulmana,
mientras que solo un 2,3% son cristianos. Hay que decir que la proporción de musulmanes durante el poder inglés era mucho mayor, pero cuando se realizó la independencia en el 47 se produjo una separación que costó entre medio y 1 millón de muertos y el desplazamiento de unos 12 millones de personas. Muchos dicen que el mayor desplazamiento de la historia, pero en Europa, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un desplazamiento de alemanes de otros tantos, 12 millones con más de 1 millón de muertos, ¿no? Se creó así el Pakistán occidental y el oriental, que actualmente es Bangladesh, y hoy la población india asciende, como es sabido, a casi 1.300 millones de habitantes, casi tantos como China, en una extensión muchísimo menor, 3 veces menor. Y entre Pakistán y Bangladesh, pues, que son casi todos musulmanes, suman 330 millones. Estas son seguramente las mismas proporciones que había en otros tiempos. El dominio inglés incluía también a Birmania, como dijimos, que es budista un 90%. Pues bien, esto ya indica un aspecto esencial de la política imperial inglesa, es decir, su escasa atención a la evangelización, que para el Imperio español fue un aspecto esencial desde los primeros momentos. Así, los países hispanoamericanos son hoy mayoritariamente católicos, entre el 50 y el 80% de la población, según países, y ello a pesar de importantes descensos recientes, con aumento de protestantes, de ateos y de agnósticos, y retrocesos debidos a la teología de la liberación marxistoide, por influjo de los movimientos comunistas o comunistoides que han proliferado desde mediados del siglo XX. Pero cuando llega la independencia y hasta tiempos recientes, la proporción de católicos alcanzaba el 90% en la mayoría de los países. Este empeño evangelizador hace que Hispanoamérica siga siendo, junto con el idioma, el elemento cultural más profundo de la subcultura o la subcivilización creada por España. En cambio, en Filipinas el español casi ha desaparecido, aunque continúa el catolicismo. Bien, importa entender la base de esta diferencia, porque se da igual en el Imperio holandés y tampoco el portugués o el francés, aun siendo católicos, dieron tanta importancia a la religión, ¿no? A la religión. Tanto el imperialismo inglés como el holandés tenían una fuerte impronta distinta del católico. El católico era universalista en el sentido primario de que el cristianismo se separó del judaísmo. Catolicismo significa precisamente universalismo. Por ello, España hizo un gran esfuerzo por evangelizar a los pueblos que conquistaba, incluso a los esclavos negros, suponiendo que todos podían salvarse en principio. En cambio, el protestantismo, con su creencia en la predestinación, recobraba en cierto modo la tradición judía, buscando la comunidad de los justos, de los elegidos, destinados a salvarse desde la eternidad, frente a la mayoría condenada de antemano. Para ingleses y holandeses, el interés en los pueblos dominados era casi exclusivamente económico, como objeto de curiosidad científica. En fin, el Imperio español duró unos 3 siglos, notablemente pacíficos y con escasas rebeliones. No se consideró propiamente un imperio, aunque lo era, sino una prolongación de la metrópoli, la monarquía hispánica, que en parte lo era y en parte no. Era también una dominación, obviamente, ¿no? Sea como fuere, fue destruido a principios del siglo XIX y rematado al final, al principio por maniobras inglesas en gran parte y al final por USA. Como vimos al hablar de Blas de Lezo, Inglaterra perseguía hacerse con el control económico e indirectamente con el control político de Hispanoamérica, un poco al modo como había hecho en su primera fase en la India, cosa en la que fracasó reiteradamente. Por ello renunció al ataque directo y procuró más bien valerse de agentes para provocar revueltas internas. La gran ocasión les llegó con la invasión napoleónica. El gobierno inglés, como sabemos, ayudó a expulsar a los franceses de España, pero España quedó exhausta, lo cual fue aprovechado para apoyar las rebeliones de Bolívar y demás, con éxito final, en el que tuvo importancia la masonería, como también hemos explicado. Como también hemos dicho. Sí. Evidentemente, lo que hemos dicho de la dominación inglesa es cierto, pero es preciso tener en cuenta otros aspectos menos negativos. Por ejemplo, a pesar de haber sido el principal país dedicado al tráfico de esclavos, Inglaterra fue también el primer país en perseguir ese tráfico y prohibir la esclavitud, mientras que España la mantuvo en Cuba y Puerto Rico algunos decenios más. Volviendo a India, el poder inglés combatió algunas costumbres realmente bárbaras, como la quema de viudas cuando morían sus maridos. También crearon miles de escuelas primarias y secundarias, desde mediados del siglo XIX también algunas universidades, a fin de promover equipos de funcionarios que ayudaran a la administración inglesa, ¿no?
También se construyó una importante red de ferrocarriles y, llegado un momento, se permitió la creación de fábricas textiles y metalúrgicas, aunque de poco impacto en el conjunto. Siderúrgicas, ¿no? El nacionalismo indio ha pintado a veces un retrato idílico del imperio mogol que no corresponde a la realidad y ha denigrado excesivamente los aspectos de modernización legados por los ingleses. Por lo que se refiere a España, la independencia de los países americanos vino teñida de una furiosa y generalmente grotesca propaganda antiespañola basada en la leyenda negra y en las casas, ¿no? Pero lo cierto es que el resultado fue nefasto y los países hispanoamericanos entraron en una era de revoluciones, golpes y a menudo parálisis económica que contrastan con los 3 siglos anteriores, que fueron básicamente pacíficos, en muchos aspectos prósperos, con algunas ciudades que podían rivalizar con las europeas. El único genocidio de indios se dio después de la independencia en Argentina, un poco al estilo de los producidos en USA o en Australia, ¿no? Por otra parte, y a pesar de todo, Inglaterra ha retenido un prestigio y relaciones económicas y culturales intensas, no solo con Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, sino también con sus antiguos dominios de África y Asia, y alguno de América, organizando la Commonwealth, que significa riqueza común, cuando no tuvo más remedio que aceptar la caída de su imperio. Además, y a pesar de la independencia de USA, la relación entre ambos, entre USA e Inglaterra, es especial. Una relación especial, y ha dado lugar a guerras con fuerte solidaridad mutua, una de las últimas en las Malvinas. USA e Inglaterra han sido también los principales aliados en las maniobras desestabilizadoras a invasiones en países musulmanes recientes, que de plena actualidad. España no ha podido hacer algo semejante, si bien permanece una comunidad cultural con una inercia muy fuerte a pesar del ataque continuo que ha sufrido y sufre desde entonces, ¿no?, por parte de indigenismos, marxismos, masonismos, etcétera, que están denigrando siempre a España, ¿no? En la actualidad, los políticos e intelectuales españoles dejan aquella herencia muy en segundo plano, tratan de suprimir la soberanía española sometiéndola a la burocracia de Bruselas y no creen con toda evidencia que el conjunto de los países de origen hispano puedan ofrecer alguna alternativa cultural, salvo en el terreno de las subculturas, al igual que la propia España, donde se están desplazando el español como lengua de cultura en beneficio del inglés. Esto lo estamos viendo constantemente, ¿no? Y casi nadie lo denuncia. Por otra parte, observamos desde hace tiempo el recrudecimiento de políticas contrarias a España y su herencia, que recobran y aún exageran la leyenda negra. Por el lado contrario, hay mucha más retórica hueca que ideas y acciones precisas. Por el lado de la defensa de España, de la herencia española, ¿no? Un rasgo antiguo, pero políticamente secundario en la actualidad, ha sido el carácter católico del Imperio español. Hoy la capacidad inspiradora del catolicismo es mucho más limitada que antaño. Baste recordar los efectos del Vaticano II en el franquismo o la adopción de la leyenda negra por el Papa Bergoglio, ¿no? Que la ha aceptado como tal, sin asumir él que a lo mejor es católico gracias a ha bendecido a Maduro, ha ido a Cuba, en fin, son cosas muy significativas. Por otra parte, el ámbito cultural inglés de las colonias como Australia, Canadá, incluso Nueva Zelanda, es más dinámico en todos los aspectos y más ordenado que el hispánico. ¿Puede cambiar esto? Sin duda puede. Los lazos económicos entre España y sus antiguas posesiones se han intensificado notablemente, pero los lazos políticos son escasos y los culturales más escasos todavía. Tanto España como Hispanoamérica no acaban de encontrar un tipo de democracia que conecte con su historia y con sus características culturales. Quizá ello sea posible y quizás se acentúe la tendencia actual a quedar como apéndices, en cierto sentido, un tanto pintorescos del ámbito cultural anglosajón. En fin, sirva lo anterior como simple aproximación a un tema que merecería una exploración e investigación a fondo. Con todo, cabe recordar a Joaquín Posada Gutiérrez, general del ejército bolivariano, quien dejó dicho hace 2 siglos. Es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que los ejércitos españoles se componían en 4/5 partes de los hijos del país, que los indios en general fueron tenaces defensores del gobierno del rey, como que presentían que tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la República. Esto es muy significativo, ¿eh? Muy significativo. En fin, y con esto terminamos. Esto es una aproximación, no debe considerarse de otra manera. Seguramente habrá ocasión más tarde de hablar más de estas cuestiones. Y eso. Y ahora podemos pasar a algunos comentarios que nos han hecho. Sí, rápidamente, tenemos 3-4 minutos. Sí, 4 minutos. Bueno, Miguel Gutiérrez señala que en el canal RT, supongo que será
Russia Today. Es en este. Sí. Siguen las falsedades de la ley de memoria histórica al hablar del terror en la guerra civil y la represión posterior. Bueno, efectivamente, esto es así. Es muy difícil. Y por eso mismo nosotros mantenemos este programa para luchar contra eso. Y por eso mismo seguimos llamando a la gente, a la movilización, y al apoyo, porque evidentemente no es como David luchando contra Goliat, sino es más todavía, más exagerado. Había una frase de Ho Chi Minh, vista desde su punto de vista, que decía: cuando empezamos la lucha contra los franceses, la gente se reía, decía que éramos como un saltamontes luchando con un elefante, pero ignoraban lo que él llamaba las leyes de la dialéctica. Y hoy el saltamontes se ha convertido en un tigre. Bueno, a ver si nosotros nos convertimos en un tigre. O en un gato, bueno, menos, vamos subiendo, ¿eh? Sí. José Antonio Velasco se interesa por conocer el proceso histórico por el cual la izquierda se ha adueñado de los medios de masas, como se refiere a España. Dice, se planteó batalla por conservadores y tradicionalistas. Es un tema del que nadie habla. Bueno, nosotros hemos hablado hemos hablado de la política del Partido Comunista. En el franquismo la única oposición real fue comunista, que fue la que inventó el discurso antifranquista que hoy día ha aceptado casi todo el mundo, incluido gran parte de la derecha. Bien, ¿cómo se produjo esto? El Partido Comunista intentó primero el asalto al poder mediante el maquis, que debía servir para dotar al Partido Comunista de una fuerza armada importante, y cuando cayera el franquismo, que todo el mundo pensaba que iba a ser de un momento a otro, pues ellos serían los amos de la situación. Aquello fracasó, el maquis fue derrotado y entonces cambiaron de estrategia. La estrategia consistió, una estrategia a largo plazo, partiendo de muy poco, consistió en centrarse en la universidad y en los sindicatos. Consiguieron éxitos en los dos, sobre todo en la universidad. Fueron éxitos que fueron conseguidos poco a poco, a menudo con riesgos y con sacrificios, pero llegaron a cuando muere Franco, se puede decir, gran parte de la universidad estaba ya controlada ideológicamente por ellos. Y eso ha aumentado después. Lo que ocurre es que quien ha sacado el beneficio de todo ese esfuerzo comunista han sido el PSOE. Pero bueno, así son las cosas muchas veces en la vida. Pero es la forma como eso hay que tener en cuenta también la influencia europea, de la Unión Europea, sobre todo, de lo que era la Comunidad Económica, etcétera, en la cual se aceptaba también la propaganda comunista. En las universidades, sobre todo, tenía mucha importancia. Entonces, a partir de la universidad es donde se forman los creadores de opinión, donde se forman los periodistas, donde se forman los ideólogos, donde se forman los maestros de escuela, vamos a decir, se forman allí. Y esto lo vio claramente el Partido Comunista en esa época. Ha tenido un enorme éxito, que lo vemos ahora mismo, y por eso mismo nosotros en ese sentido debemos imitarlo. Por eso nuestro programa busca llegar a la universidad. E insisto, es necesario que todos nos comprometamos en ello. Usted siempre dice que este es un programa de movilización, no de queja, no de queja, sino de respuesta. Exactamente. Pues, don Pío, no hay tiempo para más, a no ser que quiera algún comentario más. ¿Nos había quedado? No, la próxima semana, ¿no? Sí. Vale. Pues, don Pío, muchísimas gracias y de nuevo felicidades por el día 2, el libro ya en las librerías. Nunca mejor dicho. El libro en las librerías. Muchísimas gracias. El último libro de don Pío Moa, Europa, una introducción a su historia. Muy recomendable. Y nosotros volvemos aquí la próxima semana a Cadena Ibérica con Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Muchísimas gracias.